Lucas 19, 28. Y hoy se celebra el Domingo de Ramos, ¿cierto? ¿Cuándo mal? No sé si era de ramos o de ramas. Eran ramas. Algunos traían ramos de flores. Los suertudos dirían, ¿verdad? Los dichosos. Pero ¿se ha puesto a pensar usted cómo se recibe a una celebridad? Porque una celebridad se recibe diferente, créanmelo. O por lo menos esa es la forma común que la gente actúa. Llega una celebridad a un aeropuerto y hay que tratar de esconderlo por ahí, ¿verdad? Llega usted y yo y nada. Ni el esposo va, ni la esposa. Estaba leyendo, pensando en esto de las celebridades, que la gente a veces hace cosas tan raras o tan locas y aún a veces tan grandes o extraordinarias para personas que consideran muy importantes. Cuando un equipo de algún deporte gana y gana fuera de su ciudad, va a su ciudad y lo reciben, hacen hasta desfiles, ¿verdad? Y van miles y miles de personas. El último que ganó la serie mundial, aunque ya ahora ya hay serie mundial de béisbol, ¿verdad? Antes no había. Pero el último ganador de béisbol, ¿quién fue? A ver qué tanto saben de béisbol. México. No, la serie mundial aquí en Estados Unidos. ¿Quién fue el último ganador? San Francisco. Lo recibieron al siguiente día más de 7,000 personas. Así pasa con los campeones mundiales. Las grandes celebridades son recibidas con platillo y ruido y luces y papeles de colores y grandes eventos. Algunos les dan hasta la llave de la ciudad, por eso a veces no podemos entrar a una ciudad, ¿verdad? Y ya algunos tienen las llaves. Pero ya si es un gobernante, si es un presidente de alguna república, pues ellos se reciben diferente, hasta alfombra roja. Como dice un cronista por ahí, alfombra roja y caravana. Hay un protocolo, hay una manera de recibir a un dignatario, a un político, a un presidente, a un representante de un país, a un rey o a una reina, como fue el caso en el año 2007 que se recibió aquí a la reina Isabel II. Y leyendo una página en el internet que se llama protocolo.com, nos dice un poquito, y le voy a leer un pedacito, de cómo había que tratar a la reina Isabel cuando llegara, porque tarde o temprano usted se la va a topar. Y le quiero más o menos decir cómo está el asunto para que no se vaya a equivocar, ¿verdad? O la reina se equivoque con usted. Y en esta página, la última vez que vino la reina Isabel, no sé cuántos saben, fue en el año 2007, en mayo. No fui con ella, ¿sabes? No pude ir, pero fue entre mayo 3 al 8, cuando George Bush era el presidente, y sacó esta nota de cómo tratar a la reina. Ella hizo 3 o 4 visitas y en estos días, y entre ellas fue la visita, creo que fue en el estado de Virginia, porque estaba celebrándose el primer asentamiento permanente inglés en suelo norteamericano. Fue en Jamestown. Ahí fue el primer asentamiento permanente de ingleses en suelo americano, y estaban celebrando 400 años en el 2007. Pero vimos este artículo que dice: los estadounidenses se ponen al día cómo tratar a la reina. ¿Cuántas reinas hay aquí? Bueno, póngase al día cómo tratar a la reina. La reina de Inglaterra visita la antigua colonia, la primera visita en 16 años de la reina Isabel II a sus antiguas y rebeldes colonias. Y los estadounidenses han desempolvado los manuales de protocolo, porque hay un protocolo que hay que seguir,
para no olvidar detalles como, por ejemplo, los sombreros, poco populares a este lado del charco, ¿verdad? Allá todo el mundo trae sombrero, acá no hay sombreros, y había que usar sombreros, pero no se deben de utilizar los sombreros. En Inglaterra no se utilizan cuando la tarde ya cayó, ahí no se usa sombrero, en el día sí. Así que se puede equivocar, ¿verdad? Y ponerse la tarde el sombrero cuando no debe, y la reina se puede enfadar. La visita ha generado una sobredosis de ansiedad protocolaria, tanto que la oficina del gobernador de Virginia ha dedicado una página en internet para explicar los rudimentos de la etiqueta monárquica para estadounidenses, aunque recordando que no existen reglas de comportamiento obligatorias, todo es si usted quiere. Entre estos consejos se aborda la cuestión de cómo hacer reverencias voluntarias, cómo reverenciar a la reina, y se aplica la regla de ponerse de pie cuando aparece la reina, y que el tratamiento adecuado es su majestad. No se le olvide, su majestad. Ya estoy viendo algunos que quieren decirle su majestad llegando a casa, ¿verdad? Cuidado. Y la otra manera es señora, su majestad o señora. Mientras que al duque de Edimburgo se le corresponde decir su alteza o señor. También se recuerda que por lo menos en Gran Bretaña, cuando la reina termina de comer, mala noticia, todos terminan de comer. Así que si usted estaba, se acabó la comida, porque la reina ya, y nadie debe de masticar cosa alguna y seguir comiendo cuando la reina se paró. Así que otro tip, hermanos, cuando la reina termina de comer, se acabó. Y se solicita un mínimo de buen gusto a la hora de vestir. Nada de camisetas sueltas y nada. La reina dice que la gente no gaste de más dinero, pero pues vístase adecuadamente para este momento. Así que esa es la gran lista protocolaria. Recuerda a unos estadounidenses poco amigos de las formalidades que al menos en Gran Bretaña, cuando la reina deja de comer, repito, y esto es muy importante, también el resto de la gente debe de terminar de comer. Además, cuando Isabel II entra en una habitación, todo el mundo se pone en pie, igual que en casa, ¿verdad? Aunque en contra de lo que pueda parecer, las reverencias son prescindibles y es aceptable, llegado el caso, el socorrido apretón de manos. Muy llegado el caso, se le puede saludar de mano, pero sin extender demasiado el tiempo o apretarle la mano a la reina. Acuérdese. Los que todavía alberguen dudas sobre cómo proceder en caso de toparse con la realeza pueden llamar, porque en el 2007 hicieron un número exclusivamente que se llama línea caliente, hotline. Para el que no sabe cómo tratar a la reina, marque el número y le dicen cómo. ¿Está bien? Resulta, hermanos, que el Dios del universo se hizo carne, y cuando estaba a punto de dar su vida, entró a Jerusalén, entró a esa ciudad montado, no se equivoque, pollino. Porque uno de esos predicadores que poco estudian, un día, ¿verdad?, dijo: uno de los más grandes milagros que Jesucristo hizo en estos años en la tierra fue la entrada triunfal. Gente quedó pensando: ¿cuál milagro? Sí, porque imagínense un hombre del tamaño de Jesús montado en un pollito. Ay. Pues es que nunca averiguó que era un pollino. Dijo: pues es un pollito, ¿verdad? ¡Qué milagro! Montado en un pollito. No, no era pollito, era un pollino. Era un burro. No el que dijo esto, el animal. Digo, el que montaba. Pero vamos a leer la historia que dice así, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo.
Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el Rey. Este es el Rey que entró a esta ciudad montada en un pollino, hijo de asno. Montado en un pollino como lo hacían los reyes cuando llegaban en paz. No era cosa rara que había hecho Jesús al entrar en un pollino. Los reyes así lo hacían. Cuando el rey iba a la guerra, iba en su corcel, iba en su caballo, iba a la guerra. Cuando lo veían en caballo, cuidado, este viene a pelear, este viene a la guerra. Pero cuando lo veían en un asno, este viene en paz. Por eso uno de las personas o de los personajes que tiene el nombre más largo es el de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad? Porque algunos piensan que María Victoria, aquellos que conocen, ¿verdad? De cine, por allá hubo un programa, ¿verdad? Donde había una mujer que tenía un nombre largo. Y los reyes y la gente de alcurnia también usaba grandes nombres, largos nombres. Pero Jesús dice en la Escritura, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es su nombre, un largo nombre. Y entre ellos, Príncipe de paz. Un día va a venir montado en un caballo, ¿verdad? Ya no vendrá en un pollino, ni en un pollito. Vendrá en un caballo. Vendrá a vencer. Vendrá a pelear. Y nadie le podrá hacer frente. Hace 2000 años y un poco más, Jerusalén tuvo un visitante muy especial, el más especial. Esta persona ya había estado en la ciudad muchas veces, muchas. Pero en esta ocasión, él estaba presentándose para cumplir lo que la profecía decía en Zacarías 9:9. Vaya conmigo a Zacarías 9:9. Para atrás. Antes del último libro de los profetas menores, que es Malaquías, está Zacarías. Está después de Ageo. Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en el capítulo 9, la profecía declara, en el verso 9 también, y dice así:
Alégrate mucho. ¿Cómo? Mucho. Le estaba invitando a una ciudad completa, no a un barrio, no a una casa, no a una persona. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho. Tu rey te va a visitar. Tu rey va a venir a ti. Alégrate mucho. Y entrará como Él es, justo y salvador, humilde, sentado sobre un pollino, hijo de asna. Esa era la profecía. Y llegó Jesús y entró Jesús a cumplir la profecía. Porque toda profecía dada sobre Cristo ha de cumplirse. Toda profecía. Para que sea Él quien es, tiene que ser el cumplimiento 100% de profecías. No el 90, no el 95, el 100%. Había una profecía que se cumplió el día que murió Cristo, entre muchas. No se romperá un hueso de su cuerpo. Y cuando llegaron a quebrarlo, porque lo quebraban para acelerar la muerte, cuando todavía estaba ahí colgado y vivía, y tenían que acelerar la muerte, quebraban sus rodillas, porque estaban sostenidos sobre sus pies, pero cuando quebraban sus rodillas, el cuerpo quedaba en el aire. Entonces el cuerpo se echaba hacia enfrente, se cerraban los pulmones, se les cerraba la tráquea y morían rápido de asfixia. Para eso lo hacían. Pero la Biblia dice que de él no romperían hueso alguno. Y cuando llegaron a quebrarle, él ya había fallecido y no lo quebraron. Para que la profecía se cumpliese. En el versículo 28, volvemos atrás a Lucas 19. Verso 28. Encontramos aquí, hermanos, a un rey distinto. Encontramos a un rey que a nosotros nos exige obediencia. Obediencia. La obediencia parcial no es obediencia. ¿Sabía usted? La obediencia parcial no es obediencia. Porque parte se obedece y parte se desobedece. Y Jesús dijo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Alguna vez usted ha dado una recomendación o ha pedido que se haga algo y la persona que recibe esa encomienda va y dice otra cosa? ¿Sucede mucho? ¿Por qué desatáis el pollino? Mira, ni preguntas. Te vas a meter en problemas. ¿Por qué desatáis el pollino? Jesús lo va a usar. Jesús no dijo que dijeras eso, ni que amenazaras, ni que dijeras otra cosa, ni que le pusieras crema a tus tacos con tu propia versión. Jesús le dijo: dile si te preguntan. Si alguien te pregunta, probablemente nadie te pregunta, pero Jesús lo sabía todo. Sabía dónde estaba el pollino, sabía dónde estaba atado, sabía que jamás lo había montado nadie, sabía que tenía mamá. Digo, eso dice Zacarías 9:9, ¿verdad? Sabía todo. Y sabía que iba a venir alguien y le iba a preguntar. ¿Y ese alguien era? ¿Quién debe? ¿El dueño? ¿Por qué lo desatas?
porque el Señor lo necesita. Esa es obediencia. Decir cualquier otra cosa es desobediencia. Así lleguen con el burro a Jesús. Jesús, no te preocupes, le di 2 denarios. Ni preguntó nada, nomás le dio 2 denarios y quedó calladito. No. Este rey, hermanos, este rey, el rey del universo, exige obediencia de parte de todos aquellos que decimos conocerle. Es cierto que podemos enfatizar la humildad de Jesús, porque nos dice Zacarías que entraría justo y humilde. Pero en este evento vemos al Señor hablando con autoridad, enviando a unos a traer el vehículo en el cual Él entraría a Jerusalén. Hay quienes les gusta la idea de tener reyes. Fue el primer problema en el que se metió Israel, cuando también quiso rey. Le dijeron: Samuel, todos tienen rey, todos tienen categoría, y nosotros no tenemos rey. ¿Queremos rey? Quien nos gobernaba, quien nos dirigía era Dios. No necesitaban rey. Pero ellos querían a un hombre, a un rey. Y les fue como en feria. ¿Por qué esa frase le fue como en feria? Porque usted entra con mucho y sale con nada. Como dijo alguien, ¿verdad? Sale con abundancia de escasez. Le fue como en feria. Pues, ¿a quién le va bien en las ferias? Mínimo vomitado sale uno. Nos gusta la idea de un rey. Por eso los hombres luego dicen: mi reina. Luego, ¿verdad? Luego quieren reina. Luego. Pero como en España y en Inglaterra, donde hay reyes, y discúlpenme los ingleses, espero que mañana no me estén demandando, ni los españoles, pero a veces ya en estos tiempos ellos están solo de adorno. Es la tradición del país. Pero en realidad, oye, porque estaba viendo, porque dije, a lo mejor me interesa ser rey por acá. ¿Cuánto le pagan al rey de Inglaterra? A la reina, perdón. Al rey de España, ahí venía la cifra. No es mucho. Yo creo que le pagan más por los paparazzis o algo, no sé. 260,000 euros, creo, al año. Bueno, si me los pagaran no me caerían mal, ¿verdad? Pagaría algo de lo que, alguna cosita. Pero solo están de adornos ya, pues los que toman las decisiones son los primer ministros. Ellos toman las decisiones y ellos dicen cuánto va a ganar el rey y cuánto se le da a la reina, a sus duques, a sus príncipes, etcétera, 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 etcétera. Así que si quiere trabajo de rey, hay trabajos mejor pagados. Jesús, en cambio, el rey del universo, merece de nosotros toda nuestra obediencia. ¿Cómo andamos en ese rubro, en ese asunto de obediencia? ¿Y cuántas razones nos tienen que dar para que le obedezcamos? ¿Cuántas razones da un rey para que le obedezcamos? Y saben, la primera es la más simple, y si aceptamos esa, no hay problema para aceptar las demás. ¿Saben por qué hay que aceptar lo que el rey dice? Porque lo dice el Señor. No necesitamos más razones, porque Él lo dice. Pero tenemos un Dios maravilloso y un rey que nos hace entender las razones de las cosas. Hay quienes quieren entender todo para hacer caso. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Imagínate que te dice: papá, déjame analizarlo bien, ¿verdad? Y mañana te digo: saca la basura.
Pero mira que, y empieza la discusión, ¿verdad? Y quiere entrar al razonamiento, no quiere excusarse. El que cuestiona mucho lo que está tratando es de zafarse de una orden y de una responsabilidad. Por eso está cuestionando y cuestionando y cuestionando y cuestionando. ¿Por qué? Porque tiene otra idea al respecto. Quisiera hacer una cosa distinta. ¿Y cómo perdemos energía y tiempo con eso, verdad? ¿Por qué hay que obedecer a Dios? ¿Por qué lo dice? Porque Él es el Señor. Y después pueden aparecer muchas razones. Este rey, hermanos, este rey, además de ser un rey que exige, pero no exige con látigo, no exige con garrote, no exige con amenazas. Él exige manso y humilde. Miren lo que dice el versículo 32 al 35. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Así que él, con los mantos humildes que tenía, se subió a su cabalgadura y entró a Jerusalén. Entró no un rey. Jesús no es un rey, es el rey. Jesús es nuestro rey. Tal vez otros tengan sus reyes, sus señores. Pero nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre es Jesús. Tal vez algunos de nuestros hijos piensan que el padre de su amigo o el padre de su vecino es mejor padre. Pero no es su padre. Su padre es el suyo. Su madre es su madre. No es la madre de su amiga. Es su madre. Y puede no ser el mejor o la mejor. Pero en cambio, hermanos, Jesús es el Rey del universo. Es el mejor Rey. Usted podría conformarse con otro rey. Usted podría pensar que hay alguien mejor que él, que sería mejor obedecer, que sería mejor dar mi vida, que sería mejor dar mi mayor esfuerzo, mi mayor mente, poner las mejores palabras de cualquier otro rey que él. Si usted puede tener lo mejor, si a usted le dan a escoger, tú puedes tener este carrito, está bonito, nuevecito, ahí funciona bien, o puedes tener este. Te alcanza para cualquiera de los dos. Tú escoge cuál quiere. ¿Cuál escogería usted? El mejor. Jesús es el mejor. ¿Por qué entonces obedecemos las voces de cuántos reyes se levantan? ¿Cuántos señores se levantan? Cuando tenemos toda la posibilidad de nosotros seguir y obedecer al Rey del universo. A un rey que no se señorea sobre los que le siguen, porque así son los reyes, así son los gobernantes. Se enseñorean de aquellos a quienes gobiernan, se sirven de ellos, abusan de ellos, se valen de ellos. En cambio, este es manso y humilde, y se vale pelear unos por otros, no se vale pelear unos con otros. Como una vez hablaba con alguien, ¿verdad? Que andaba medio desviado. Y empecé a comunicar mi sentir y luego se empezó a defender. Y le dije: no te defiendas. No estoy peleando contigo. Estoy peleando por ti. No te tienes que defender,
porque no te estoy atacando. Estoy tratando de pelear por ti. Eres un rey manso y humilde. No era algo raro que entraran en un asno joven, un rey. Pero resulta que el pueblo no quería que él entrara en un asno. Porque lo que ellos querían es que Jesús entrara y empezara una guerra en contra del yugo romano. Este era el día para que toda la multitud, todos los habitantes de Jerusalén y todos los habitantes de toda el área donde Israel se encontraba, donde un judío estaba, todos estaban dispuestos a luchar para quitarse el yugo de Roma. Todos querían ya ser libres, y este era el día en el cual Jesús tenía que entrar montado en un caballo para pelear, para quitar al que estaba ahí gobernando. Y no lo hizo. Por eso muchos lo dejaron de seguir ahí. Había una gran multitud. Una gran multitud. Había miles de personas. Pero no nos engañemos. Los que gritaban y los que alababan y los que exaltaban a Jesús eran sus discípulos. Lea conmigo. Léalo otra vez en casa. Eran sus discípulos. Eran los que creían en Él, eran los que confiaban en Él, eran los que vivían para Él. Esos eran los que estaban gritando: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Ellos eran. Los demás andaban alborotados. También andaban gritando y también estaban levantados y también tiraban los mantos. Pero quienes movieron todo esto fueron sus discípulos, sus seguidores. Al punto que llegaron los fariseos y le dijeron: Jesús, calla a tus discípulos, cállalos, nos vas a meter en problemas, te vas a meter en problemas. Se presentó en un pollino y no en un caballo, como lo hacían los que venían a conquistar. A aquellos guerreros de su época venían en caballos. Jesús entró en un pollino predicando con su ejemplo lo que tantas veces les había enseñado. Y miren ahí adelantito en Mateo 20, 26 y 27, Jesús les dijo, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, y cuando vemos toda esta lectura nos damos cuenta, Mateo 20, 26, no le pudieron sorprender en palabra alguna delante del pueblo. Nunca lo pudieron sorprender tomándolo en un error de palabra o acción. Nunca. Porque él hacía conforme hablaba. Él hablaba conforme hacía. Estaba predicando con ejemplo lo que tantas veces les había enseñado. Porque el reino de Cristo es un reino de paz. Es Dios reinando en el corazón. No venía como un conquistador a liberar al pueblo del gobierno de Roma. Él no venía a eso. Se equivocaron si lo querían para eso. Su reino, como él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Es un rey que merece alabanza. Por eso del versículo 36 al 40 empezaron a alabarlo y diciendo, verso 38, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los discípulos entregaron sus mantos. Y tal vez eran las únicas posesiones que tenían.
su manto. ¿Lo iban a recuperar? Difícilmente. ¿Lo iban a recuperar en buenas condiciones? Difícilmente. Entregaban lo que tenían. No tenían palmas, no tenían ramos, tenían un manto. Y eso ponían lo que tenían. Los discípulos eran los que alababan a Dios, verso 37. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Los discípulos. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Hosana, que significa: sálvanos Dios ahora. Eso significa Hosana. Sálvanos Dios ahora. Ahora. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y lo aclamaron como rey. Pero los incrédulos, como los fariseos, se opusieron a esta alabanza. Se opusieron, le dijeron: Señor, cállalos. Ellos no lo podían callar, pero el Señor sí. Pero Jesús les dijo: esta alabanza es necesaria, porque si ellos paran de gritar, las piedras van a empezar a hablar. Es necesario. Y a veces, hermanos, somos nosotros como piedras, ¿verdad? No sale nada. Nada. Es hora de que las piedras clamen. Es hora de que las piedras. Porque a veces pensamos que tal y tal y tal persona son los que deben de hablar. Son los que deben de decir. Son los que deben de clamar. Son los que deben de victoriar. También las piedras. También las piedras pueden hablar. Y por último, vemos a un rey compasivo, no un tirano. De repente encuentras presidentes en países que se creen más reyes. Algunos hasta se creen dioses, ¿verdad? Ya no más le falta que le prendan velas y le recen, porque algunos así son. Pero este rey es un rey compasivo. Terminamos leyendo el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La vio y tuvo compasión de ella. Sintió un pesar, sintió un dolor, porque él estaba viendo lo que iba a sufrir pronto esta ciudad, lo que iba a sufrir pronto esta nación. Y él dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedras sobre piedras. Voy a dejar la última parte porque esta es la razón. ¿Quiénes alababan y clamaban y victoriaban a Jesús? Sus discípulos. Pero ¿saben qué? Es como aquel que va a una fiesta y no sabe quién es el que cumple años. Ni lo conoce, ni le importa. Con qué haya de tomar y de comer y un espacio para bailar, ahí estoy. Ni conoce al que se casó, ni a la novia, ni a nadie. La gente incrédula que estaba ahí nunca se dio cuenta a quién tenía frente a sus ojos. Ponían sus mantos y ponían las ramas y le aplaudían y le gritaban, y no lo conocían al que iba montado en el pollino. No lo conocían. No sabían quién era. Que era el mismo Rey del universo. No sabían que el príncipe de paz, que el único que podía traer paz, así estuvieran bajo el dominio de un gobierno como el de Roma, aún en esa situación, ahí iba aquel que les podía dar paz, el príncipe de paz. Así que Jesús lamentaba
que los que le estaban recibiendo aparentemente no lo estaban recibiendo con gusto. Porque dice la palabra de Dios un poquito más abajo, después de que pasó esto, verso 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Procuraban matarle. Lo buscaban, buscando una oportunidad de matarle. Por eso Jesús lloró al ver que en medio de tanta gente, a pesar de haber tanta gente y en medio de esa gran ciudad, y dentro de unos cuantos días, Él sería rechazado por esa misma gente que lo acompañó a entrar a Jerusalén. La misma gente. Y es un dolor, ¿verdad? ¿Usted le ha pasado que aquel que le besa le traiciona? Es como ese anuncio que les dije un día, ¿verdad? Que cuando llega de la tienda es un pollito que compré para comer y después de unos días es esa cosa apestosa que está ahí. Miren cómo cambia, ¿verdad?, de opinión la gente. Bienvenida, y a los 2 días ya no hay cómo correr a la persona. Estas palabras que Jesús pronunció aquel día se cumplieron 40 años después, porque todo lo que Jesús dice se cumple. 40 años después fue entrada a Jerusalén y no respetaron ni a las madres embarazadas, morían con sus hijos en su vientre. Estas palabras se cumplieron 40 años después, cuando un general romano llamado Tito sitió la ciudad y la destruyó toda. En aquella lucha cruel, que no fue lucha, más bien fue aniquilación, 40 años después de este llanto de Jesús y este lamento, murieron 600,000 judíos. 600,000 judíos murieron ahí. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué castigo tan grande para esta ciudad? Y era una lástima. Porque tuvieron la vida y prefirieron la muerte. Porque tuvieron libertad y siguieron presos. Porque llegó el príncipe de paz y lo siguió gobernando Roma. Porque vino su rey a visitarlo y lo rechazaron. Mucha gente no sabe lo que hoy celebramos. No sabe. Mucho menos sabe lo que pasó el viernes, cuando fue a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, sufrió. Hoy debemos de adorar a Cristo. Y si no lo hemos hecho de verdad y sinceramente, postrarnos ante Él como el Rey poderoso que llegó a salvarnos. Deje de seguir a quien siga. Deje de obedecer a quien obedece. Deje de tener esperanza en quien lo tiene, porque llegó el Rey. Llegó el Rey. Póstrese ante Él. Postrémonos ante Él. Que el día que nos visita, respondamos. Por eso el día de ser salvos no es mañana, es hoy. Si hoy llega el Rey y toca tu puerta, recíbelo hoy, porque este es el día de tu visitación.